Hoy nos encontramos en esta ciudad histórica para rendirle tributo a los fundadores de nuestra patria, a quienes ofrendaron su vida al servicio, a quienes ayudaron a edificar el más sublime de los sueños, el nacimiento de una gran república. Hoy podemos también recordar que ese bello sueño de darle a esta patria una constitución no fue fortuito, fue la lucha abnegada, permanente de nuestros héroes. Fue también recoger el sentimiento del Manifiesto de Cartagena, de la Carta de Jamaica, del Gran Libertador. También recoger los finos testimonios de Angostura y aquella ley fundamental que inspiraba la unión de nuestras naciones. Hoy también recordamos cómo en este lugar, en 1821, en el mes de mayo, llegaban los convencionistas, los constituyentes, y recordamos la voz de Antonio Nariño, quien bajo encargo del Libertador le dio el inicio a esa convención que nos daría nuestra primera carta política. Recordamos también la voz de figuras emblemáticas como José Félix Restrepo, como José Manuel Restrepo, como José Ignacio de Márquez, como Pedro Gual, también la voz de José María del Castillo y Rada. Todos ellos, edificadores de la República, con posterioridad a la celebración de esta asamblea. Recordamos también cómo al inicio, recibiendo a los constituyentes de tantas provincias, se celebró en esta bella ciudad una misa del Espíritu Santo que de manera premonitoria estaría iluminando el saber, el entender, el discurrir y el construir de una nueva nación. Hoy podemos también recordar cómo un día como hoy, ese 6 de octubre de 1821, se proclamó ese faro institucional, una carta política que en su primer artículo decía de manera contundente e incontrovertible que Colombia nace para siempre y será irrevocablemente libre y no le pertenecerá a persona o familia. Recordamos también ese artículo 3 de la Carta Política que hablaba de los principios fundadores de la libertad, la seguridad, la igualdad y la propiedad. Hoy vemos también esa sublime mención clara y para siempre que la soberanía recaería en la nación y que también en nuestra patria existirían los principios de una democracia representativa y popular. Una democracia que tiene el presidencialismo, pero que tiene la tridivisión del poder y la separación de los mismos para que no se presenten abusos, para que existan los pesos y contrapesos. También encontramos los primeros principios del proceso debido para garantizar los derechos judiciales. Recordamos también de manera preclara cómo en esa carta se estaba plasmando un principio descentralizador, una articulación también con las provincias y desde luego la obediencia permanente de las fuerzas militares a toda la estructura institucional. También podemos evocar de esa bella carta política el principio de defender la igualdad de todos y de garantizarle a todos un principio de oportunidad para el progreso. Podemos también recordar ese bello artículo 183 de esa Constitución,
donde se decía que los extranjeros en Colombia gozarían de los mismos derechos de los colombianos siempre y cuando cumplan con la ley. Se constituyó por primera vez el principio para que el ciudadano pudiera reclamar sus derechos, haciéndolo siempre con respeto y obediencia a las normas. Recordamos también de manera elocuente esa voz de los convencionistas cuando pedían que en el territorio colombiano se cimentara la educación para todos y se le diera fin a la esclavitud. Todos esos principios hoy están en nuestra memoria en esta bella ciudad, en esta ciudad que recogió a Bolívar y a Santander, que le entregó a cada uno la primera responsabilidad naciente en la República, a uno como presidente y a otro como vicepresidente, y les encomendó la obediencia eterna a estos principios nacientes. Esa es la Constitución de Cúcuta, una Constitución que une naciones, que invita a un gran sueño, que invita a la integración permanente, que busca la igualdad de derechos y la defensa de la propiedad como principios axiales de una sociedad libre, donde el Estado no limite ningún anhelo lícito de fundar un negocio o industria, como también quedaron en los testimonios de los constituyentes. Una Constitución que abrió el camino para tener reformas, pero hacerlas con el debido rigor, pasando además por un Congreso bicameral, donde el debate de las leyes se decantara y no fueran las primeras emociones las que definieran el espíritu normativo de la República, sino justamente agotando el debate, dar la posibilidad de crear consensos. Esa es la carta política que hoy celebramos. Una carta política que ha sido principio, rector, faro, corifeo y luz de los desarrollos normativos posteriores. Pero qué bueno también hacerle un reconocimiento a lo que también se hizo en este Congreso, a un Congreso que se extendió hasta el 14 de octubre de 1821, donde se promulgaron leyes que hoy también se hacen grandes. El principio de ver nacer una educación pública para todos, el empezar el fin de la esclavitud, el darle también a los indígenas igualdad de derechos y empezar a entender su cosmovisión. Desde luego, la promoción también de la agroindustria, el desarrollo agropecuario y las primeras fuentes de ingresos para la nación, enriquecidas por la sabiduría de José María del Castillo y Rada. Son muchas cosas las que hoy recordamos de ese episodio monumental, donde se dejaron atrás las divisiones, donde no fueron las rencillas personales las que guiaron el destino de esta nación, sino el deseo de todos a contribuir bajo ese tricolor amarillo, azul y rojo que trajo a esta tierra Francisco de Miranda y que de manera persuasiva llegó a todos quienes construían el anhelo libertador. El nombre también de esta tierra, que honra el descubrimiento y que hace del término Colombia tierra de Colón, para no negar la historia, para enriquecerla, pero darle a partir de este nacimiento la contextura de ser grande, y al ser grande, alejarse de la política pequeña. Es curioso, o tal vez sea de alguna manera una feliz sincronía, que mientras celebramos los 200 años de esa primera constitución que abrigó a venezolanos, ecuatorianos, panameños y neogranadinos en esa gran Colombia,
estemos también celebrando 30 años de la Carta Política de 1991. Una carta que también guarda esos ejes axiales de la primera Constitución, que defiende la tridivisión del poder, la separación de los mismos, que aboga por la defensa irrestricta de la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos, que reclama la igualdad de oportunidades para la educación, la salud, y que también evoca la protección de nuestro patrimonio natural. De una carta que establece en su artículo 44 que los derechos de los niños están por encima de los demás, que dice en su artículo 22 que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento, que establece en el artículo 333 la función social de la empresa, respetando su libertad, pero entendiendo que su mayor peso social es crear empleo y construirse a partir de la fraternidad entre empleadores y trabajadores. También tiene ese bello artículo 100 que le da cabida a los extranjeros en nuestro territorio y que recoge el espíritu del artículo 183 de la Constitución de Cúcuta. Una carta política que sabe privilegiar a quienes más lo necesitan y que se define a sí misma como un Estado social de derecho. Tal vez un principio evolutivo que hoy queremos también recoger. Esta celebración, apreciados amigos, también debe ser una oportunidad para honrarla, y para honrarla con la obra que se sigue construyendo en nuestra patria. Cuando hablamos de la integración, entendemos que somos pueblos hermanos que nos ayudamos, que en los momentos más difíciles de nuestra historia fueron también nuestros hermanos venezolanos, ecuatorianos y panameños quienes nos abrieron sus puertas, quienes le permitieron a millones de colombianos construir también un propósito vital. Y es en ese sentido que hoy, mientras hacemos esta celebración, también le extendemos en esta tierra norte santanderiana la mano abierta al migrante que huye de la pobreza y de la opresión. Y sabiendo que no somos una nación rica, hemos procurado crear una política migratoria fraterna que use la tecnología y que constituya un estatus especial de protección por 10 años para tener igualdad de derechos, pero al mismo tiempo para poder ordenar la migración. Mientras otras naciones se dejan llevar por los sentimientos de la xenofobia, aquí en Colombia la fraternidad es nuestra guía. Y hacemos ese llamado a la comunidad internacional para aportar también los recursos, porque duele cuando en otras crisis migratorias los aportes por migrantes superan los $3.000 o en otros casos los $1.600 y en este caso no lleguemos siquiera a 300. El llamado es para actuar, pero no porque nos sintamos dependientes de ese esfuerzo. Lo necesitamos, pero aquí seguimos construyendo de manera conjunta. Y recordando el artículo 183 de la Constitución de Cúcuta y el artículo 100 de la Constitución de 1991, tengo en mi poder el primer carnet que se hace como demostración de lo que será entregado para 1.800.000 migrantes en nuestro territorio, para que tengan su identificación, para que se sientan visibles y acompañados en nuestro territorio. Estaremos entregando 1.000.000 de esas tarjetas este año y 800.000 en el primer semestre del año 2022. No hay en el mundo un esfuerzo de paz tan grande ante el dolor de un pueblo como el que hemos construido. Desde luego,
también es importante rendirle homenaje a los fundadores de nuestra República, invocando ese principio de ver en la paz un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Hemos trabajado para la construcción de la paz con legalidad. Hemos llegado al territorio, a la Colombia profunda, con 16 esquemas de planes de desarrollo con enfoque territorial, que cobijan 170 municipios, 11.000 veredas y cerca de 6 millones de ciudadanos. Con esa acción ya hemos culminado más de 1.300 obras y avanzamos hacia el catastro multipropósito y hacia la mayor titulación de tierras en la historia de nuestro país. Avanzamos también reconociendo que existen siempre debilidades y riesgos, pero Colombia camina con la seguridad como valor democrático y como bien público y con la inversión social para construir ese principio del artículo 22 de nuestra Carta Política y que es el sueño de la perennidad de la República que inició aquí en Cúcuta. Por eso aprovecho también esta ocasión para decir que las víctimas que han sido flageladas y laceradas por la violencia merecen tener voz y voto en las deliberaciones del Congreso de Colombia y que debemos garantizar entre todos que habilitarles las curules a ellos es para que sea genuinamente para las víctimas y no tener una sola rendija por donde los victimarios pretendan cooptarlo. Por eso también en esta ocasión anuncio que se ha firmado el decreto a través del cual se reglamenta esas curules para las víctimas con todas las salvaguardas, con todas las protecciones y para que ellos puedan tener su presencia en el Congreso de Colombia y hacer valer sus derechos. Emociona también que cuando recordamos lo que se dijo en este Congreso Constituyente de Cúcuta, hablando de la educación pública y buscando la igualdad de todos, también en este año 2021, 200 años después, tengamos ya la educación pública, universitaria, técnica y tecnológica pública, gratuita, para los estratos 1, 2 y 3. La mayor conquista de equidad en la educación universitaria en nuestra historia. Y nos llena de alegría también que cuando miramos los proyectos sociales para atender a los más vulnerables, tengamos hoy la capacidad de decirle a los colombianos que en estos 3 años y 2 meses hemos logrado asignar el 55% de todos los recursos que se han girado en Colombia de transferencias sociales para los más vulnerables. Así se construye equidad, con hechos e invocando ese germen inicial de la República de atender a los desposeídos. Y nos complace que hayamos crecido 255% la cobertura, la expansión y el giro de los jóvenes en acción, además de lograr la mayor asignación de los principios de propiedad de vivienda, cuando se han construido el 80% de los subsidios de vivienda que se han entregado en este siglo en nuestro país. No es para nada sorpresa que en la Constitución de Cúcuta se hablara de la propiedad como principio y como eje axial de esa carta política, porque la propiedad es esencial en una democracia. Quien pretenda atentar contra ella desde el Estado solamente quiere quebrar los principios estructurales de la libertad. Por eso nunca dejaremos de levantar nuestra voz ante cualquier fenómeno expropiador donde quiera que se presente. Y no dejaremos de levantar nuestra voz
frente a cualquier forma de opresión que se presente en el territorio gran colombiano. Cuando recordamos ese primer artículo de la Constitución de Cúcuta, y se dice que estas naciones no le pertenecerán a persona o familia, ahí está la respuesta de por qué nunca guardaremos silencio frente a los fenómenos dictocráticos y dictatoriales. Porque defender la libertad y la democracia es intrínseco a nuestro concepto como nación. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a que hoy celebremos la unidad, a que reconozcamos que fue aquí donde empezó el sueño de la República, a que fue aquí donde nuestros padres fundadores, donde nuestros héroes dejaron a un lado las diferencias y pensaron en el concepto de esa gran Colombia. Y Antonio Nariño, cuando se dirigió por primera vez a los constituyentes, les dijo lo siguiente: estaremos estableciendo unas instituciones que nos prometan la felicidad de nuestros hijos. Esa felicidad, esa equidad es nuestro norte y siempre lo será. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva la gran Colombia! Muchísimas gracias.